Ya, ahora sí, estamos grabando. En resumen, no hemos hecho nada. El AUX se trata de transformaciones lineales, parte 2, matrices de representación y teorema nucleo. Entonces partimos con la pregunta uno, que es que tenemos un conjunto y, como un pedazo de una transformación lineal, por decirlo así, y queremos demostrar cositas. La primera cosita es demostrar que este conjunto de aquí, que es este, es una base de R4. Ya, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Alguien se saca una idea? Ver que sea LI. Eso, notemos que el cardinal de B es igual a 4, que es igual a la dimensión de R4. Con lo que, si B es LI, es base de R4. Sí, esta es una idea súper común y ya la hemos ocupado un montón de veces, así que vamos allá. Sean lambda 1, bla, 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 hasta lambda 4 en R, tal que lambda 1 por 1, 0, 0, 0, más lambda 2 por 1, 1, 0, 0, más lambda 3 por 1, 1, 1, 0, más lambda 4 por 1, 1, 1, 1. Y esto tiene que ser igual a 0, porque si no, no estaríamos probando nada. Pero ya, matraqueando esto un poco, nos queda que esto es lambda 1, más lambda 2, más lambda 3, más lambda 4, lambda 2, más lambda 3, más lambda 4, lambda 3 más lambda 4, lambda 4. Y eso todo es igual a 0. Luego, no es muy difícil ir como de abajo para arriba, notando que lambda 4 es igual a 0, lo cual implica que lambda 3 es igual a 0, lo cual implica que lambda 2 es igual a 0, lo cual implica que lambda 1 es igual a 0, y esto es que B es un conjunto de ley. ¿Sí? ¿Se cacha? Sí. Ya, muy bien. Mm, ya, no hubo mucho drama con eso. Luego, la B es un poquito más extraña. Tenemos que argumentar que la dimensión de la imagen de T es mayor o igual que 2. Y luego, si además suponemos que la imagen de T es un conjunto del quier de T, calcular la dimensión de la imagen de T y la dimensión del quier de T de manera exacta y de bases para estos espacios. Ya, partamos por lo primero, que es demostrar esto. Como dice, cuando dice argumente, normalmente es como en una línea. Así que, ¿quién se la juega? O sea, la del núcleo también sería 2 po, ¿no? Mínimo. Sí, pero calma. Primero lo primero. Para eso tenéis que argumentar esto. Esto de aquí. O sea, es que ahí dice que es mayor o igual que 2 ¿Sí? y está, está
es subconjunto del núcleo, entonces el núcleo tiene que ser 2 po. No, sí, sí, está bien. Pero primero hay que demostrar que esto es mayor o igual que 2. Ah, ya, chuta. Pero lo que decía está súper bien. Ay, sorry. ¿Cómo era la función? Lo único que sabemos de la función es esto de aquí, lo rojito. Ah, creo que se lo puedo recortar. Vale, ya, eso sabemos de la función. ¿A nadie se le ocurre? O sea, ¿es porque te arroja un vector de R2 mínimo o no? ¿Cómo así? Estos son de R4. Ojo, No se me ocurre. ya, les digo yo entonces. Ya, notemos que este bicho sí o sí pertenece a la imagen de T. Y este también, ¿cierto? Porque por definición hay algún elemento en R4 el que T de ese elemento es igual a este y que T de ese elemento es igual a este. Entonces pertenecen a la imagen, no hay mucho drama con eso. Luego, tenemos que la imagen de T necesariamente va a contener al generado por estos dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pucha, si están los dos metidos dentro y esta cosa es un espacio vectorial, porque recuerden que la imagen es un espacio vectorial, tiene que contener al generado por cualquier conjunto de elementos que estén dentro. ¿Sí? Sí. Ya. Tenemos eso por ese lado. Y esto tiene dimensión 2 porque estos dos bichitos son LI. Como esto es un conjunto. A ver, no tiene. Un conjunto LI, su generado tiene dimensión 2, ¿cierto? Eso es como yo me lo compraría. ¿Ustedes se lo compran? Obvio. Ya, me parece. Luego, de ahí se sabe que la dimensión, como que entre comillas, respeta las inclusiones. Así que tengo que la dimensión de la imagen de T es mayor o igual que la dimensión de este generado que teníamos acá. Me da la de escribirlo de nuevo, así que lo voy a escribir así, ¿no? Y esto es igual a 2, con lo que llegamos a lo primero que sería. Con lo que Ya, la ya me ordené dimensión la última parte, ¿no? de la imagen de T es mayor o igual que 2. ¿Alguien dijo algo? Sí, que me perdí en la última parte. Porque Eh, dijiste que la dimensión era mayor a lo que tenía ahí. acá, ya. Tenía esta inclusión de conjuntos, ¿cierto? Ya, La dimensión es un operador que, entre comillas, podéis tomarle dimensión a esto, ¿cachai? Y va a seguir respetando la desigualdad, ¿cachai? Como podéis tomar dimensión a ambos lados, muy entre comillas, y te escupe esto. Eso es todo en verdad. Porque lo de la derecha es igual a 2. Entonces, ahí sale. ¿Sí? ya. ¿Se cacha? ¿O todavía no? No. Y eso, y esta es la parte en la que decía, como que ya tengo estas dos tonteras. Y Ya. estas dos tonteras, como es Sí. dimensión 2, tengo dos tonteras. Ya. Hagamos un ejemplo como con un dibujito. Imagina que tení R3.
¿Ok? Esto es R3. Y tení el generado por este vector y qué sé yo. Este vector. ¿Ok? Eh, este le voy a poner, no sé, B1 y B2. Tú tenés que el generado por B1 y por B2 es un conjunto de R3, ¿cierto? Yes. Luego, esto es un poco trivial en verdad, porque como que se cacha el toque, que la dimensión del generado por B1 y B2 va a ser menor o igual que la dimensión de R3, porque es un subconjunto al fin y al cabo. Sí, Como este de aquí también es un conjunto de R3. o sea, solo por eso lo pusiste la desigualdad. Sí, porque siempre que tengáis un subespacio, como una relación de subespacios, como que uno contiene a otro, Lo entonces sumas nomás. necesariamente la dimensión del más grande es mayor o igual que la dimensión del más chico. Vamos entonces. Bueno, Let's go. ya. Eso por un lado. Y luego nos preguntan, ¿qué nos preguntan? Ya. Además, tenemos que probar que si la imagen de T es subconjunto del quier de T, eh, tenemos que calcular bases y dimensiones para estos espacios. Ya. ¿Cómo se llama este auxiliar? ¿Alguien puede ver el título que a mí se me quedó pegado en internet? ¿Tú decías el número? No, el nombre. Ya, muy bien. La pregunta se llama TNI. Entonces, ¿qué creen que tengamos que usar para esto? ¿Alguien se la juega? Núcleo imagen. Muy bien. Ya. Entonces, como dijo Juan al principio de esta parte, si no me equivoco, la idea de ocupar TNI para ver que si la imagen de T es subconjunto del quier de T, vamos a ocupar la misma propiedad que dijimos recién. Podemos tomar dimensión a ambos lados y nos queda que la dimensión de la imagen de T es menor o igual que la dimensión del quier de T. ¿Ok? Y yo sé que esto es mayor o igual que 2. Por lo que voy a decir que la dimensión de la imagen de T la voy a llamar 2 más T y la dimensión del quier de T la voy a llamar 2 más R, con T, R mayores estrictos que 0. ¿Me cachan por qué estoy haciendo esto? Como si ambos son mayores o iguales que 2, los expreso como 2 más una constante que no conozco a priori. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Luego, por TNI, la dimensión del espacio completo, que es R4, es igual a la dimensión, esto es 4 por lo demás, la dimensión de la imagen de T más la dimensión del quier de T. Bah, me equivoco. Esto es una T grande. Que es igual a 2 más T más 2 más R, que es igual a 4 más T más R. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuánto valen T y R? Cero. Efectivamente, T es igual a R es igual a 0. Con lo que la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión del ker de T, que es igual a 2. O sea que ahí te faltó el mayor igual o no, en el cero. Eh,
Ah, sí. Bueno, Ay, ay, sí. Bueno, eso por ahí. Y ya, llegamos a eso. Y aparte tengo que uno es un conjunto de otro. Entonces, ¿qué pasa con estos espacios que no están en dimensión finita? ¿Alguien se la juega? Tengo que uno es subconjunto de otro, pero tienen la misma dimensión. ¿Qué pasa ahí? En dimensión finita. ¿Alguien se saca el carril o nadie se atreve? ¿No? Ya, yo les digo entonces. ¿Cómo va, ya estoy rayado con escribir dimensión. Como la imagen de T es subconjunto del Kier de T y tienen la misma dimensión y R4 es de dimensión finita, entonces tengo que la imagen de T es igual al Kier de T. ¿Me la compran o no me la compran? Creo que no lo sé, Rick. esto se ve en clase, de hecho, pero solo funciona en dimensión finita. A ver, les voy a hacer como de nuevo un dibujito, a ver si se cacha. Ya, la idea es la siguiente. Ya, tienen de nuevo R3. Solo dibujo R3 porque no sé dibujar R4, lo siento. Y ya, pues. Imagínense que tienen una recta. Este es su espacio B, que es toda esta recta como que sigue a este vectorcillo de acá. Y yo digo, bueno, tengo un espacio de dimensión 1, porque ya, filo, se cacha que esto tiene dimensión 1, ¿cierto? Porque es una recta. Y solo es el generado por, ya, si esto es B, esto es igual al generado por B, ¿cierto? Eso se cacha, ¿sí? Sí, Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo les llego y les digo un día, oh, cacha, tengo una recta que está contenida en esta recta? ¿Puede ser estrictamente contenida? ¿Les hace sentido eso? Como yo tenga sería una la... recta aquí, que también es infinita y es una recta y qué sé yo, pero que es estrictamente menor que B, como está estrictamente contenida. ¿Eso les hace sentido? No, tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. Y ahora si yo vengo con un plano, me saco un segundo vector B2 y pasamos como a todo el plano que está generado por estos dos bichos B1 y B2, ¿sí? Y yo de nuevo llego y les digo, no, cacha, tengo un plano que está contenido en este, pero es estrictamente más chico. Onda, tengo, no sé, el generado por esto, y en verdad no son iguales. Como que hay un elemento del plano azul que no está en el plano naranjo. ¿Les hace sentido eso? Tampoco. Ya. Y esa es la lógica que estoy ocupando. Pero ojo, y esto es muy importante, eso solo funciona en dimensión finita, creo. En dimensión infinita creo que pueden haber casos raros donde tienen como inclusiones estrictas que siguen siendo de dimensión infinita. Eso es lo importante. Como, si acá tienen inclusión no estricta, esto les trae inclusión no estricta. Y eso, ya eso. Y si tienen como, la cosa es que en dimensión infinita pueden tener, no sé, un espacio vectorial E y un F que sea incluido estrictamente, pero que aún así la dimensión de F es igual a la dimensión de E. Pero eso a nosotros no nos interesa, porque estamos en dimensión finita. Así que podemos hacer todas estas cosas que son como súper intuitivas, pero que parecen medio golazos, pero no son golazos. De hecho, esto creo que se ve en clase. Y si no lo han visto todavía, mala mía, lo van a ver pronto. Voy a correr todo esto para arriba para poder terminar la pregunta acá. Oye, JP, ¿Sí? ¿Dime? pero es que me confundí porque se supone que los del el ker son los elementos que van a parar al cero, po, ¿no? Sí.
Entonces, al decir que es igual a la imagen, Ujú. ¿no estáis diciendo que los elementos de la imagen igual paran al cero? ¿Algo así? Sí, exactamente eso, pero a ver, que la cosa es que hay que hacer una pequeña diferenciación que a mí también me confundía cuando vi esta materia por primera vez. El ker es un pedacito del espacio de partida, ¿ok? Onda, el ker está metido en este R4 y el im está metido en este R4. Son cosillas que, si, filo, si en este caso el espacio es el mismo, la cosa es que el ker tiene que ver con los tipos que yo meto a la función y en la imagen tiene que ver con los que salen de la función, ¿cachai? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo tengo que el ker es igual a la imagen, significa que para todo, no sé, B en R4, T de B pertenece a ker de T, ¿cierto? Sí. Luego, eso me dice que T cuadrado es igual a cero. La transformación T compuesto con T va a ser siempre cero porque me va a tocar evaluar T de B y esto está en el ker. Pero eso es todo lo que dice, ¿cachai? Me dice que no, que todo lo que yo escupo de T está en el ker. Así que si lo vuelvo a meter eso a T de nuevo, eso me va a dar cero. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Claro, o sea que fue como coincidencia que los elementos que al evaluarlo en T te arrojan cero, Ujú. igual habían otros que con la T nos dieron esos mismos elementos. Sí, o sea, no necesariamente, porque como ya discutimos, la imagen de T tiene dimensión 2. Así que no puedo agarrar todos los elementos de R4 a partir de T, ¿cachai? Pero los que alcanzo, los que puedo llegar a alcanzar, sí o sí me van a dar cero. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguien más tiene alguna duda como de esto, como un poco más de las definiciones? Ya, parece que no. Entonces, ya llegamos a que son iguales. Y este conjunto que pillamos hace un ratito, el par 1110, 1100, es de cardinal 2 y es LI, ¿cierto? Entonces, ese bichito de ahí es base de el kern. No, acá lo vemos como una base de la imagen, en verdad. Vamos a mantenernos como fieles a eso. Y luego vamos a decir como, hey, pero la imagen es igual al kern, entonces también vamos a decir, luego es base del kern. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con este último o pasamos a la P2? P2. Si nadie se opone, vamos entonces a la P2. A ver, esta es la P2. Es, como pueden probablemente adivinar, se trata casi en su totalidad de matrices representantes y cosas con bases extrañas, así que vamos a ello. Veamos un poco primero. Tenemos dos espacios vectoriales reales y tenemos una base B, que es un conjunto del primer espacio, y una base A, que la vamos a agarrar con otro color, que es un conjunto del otro espacio, B y W respectivamente. Son bases y tenemos una transformación lineal que va de B a W, que tiene esa matriz
en estas bases. Es importante esto. Va, eso me va a asustar. Ustedes vieron en clase que la matriz representante de una transformación lineal depende de las bases en las que uno expresa los espacios, ¿cierto? Eso es súper, súper, súper importante. Entonces, sabiendo eso, tenemos que responder un par de cuestiones que en verdad, si es que entendemos bien estas matrices, no debería ser ningún drama. Así que vamos allá. Eh, ya, entonces, vamos con la parte A. ¿Cuáles son las coordenadas de T de 3B1 más 2B2 menos B3 en base A? Ya, ¿alguien tiene alguna idea de qué estoy hablando acá o estoy hablando chino? O sea, mi letra está fea, pero en verdad, por lo menos lo que hablo tiene sentido. No sé la clase de ayer. F. Ya. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo, ya, tengamos, tenemos dos espacios vectoriales, B y W, cada uno con sus bases. Y tenemos esta matriz que me representa una transformación lineal entre estos dos espacios. Pero, como pueden recordar de algo que se ve un poco más temprano en el curso y que yo les he mencionado un par de veces cuando estábamos viendo sus espacios vectoriales, todos los espacios reales de dimensión finita son isomorfos a un Rn, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando yo les decía que los polinomios de grado 3 eran iguales a R4, me refería a eso. Y ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan de esa idea? Ya. Entonces, la idea es que acá se hace lo mismo. Uno tiene una base de bichos raros y quiere tratar esto como si fuera R3. Así que lo que estamos buscando es un A, B, C, D. Son cuatro, en este caso son cuatro porque esto es de dimensión 4. Son cuatro números reales, tales que A por W1 más B por W2 más C por W3 más D por W4 sea igual a este vector que estamos buscando. ¿Ok? Esto es tal que. Esto es lo que estamos buscando. Tenemos que encontrar estos A, B, C y D. Ahora, ¿cuál es el truco? Que esto a priori yo no tengo idea cómo se comportan estos espacios, ¿cierto? Pero yo tengo esta matriz de aquí, que como les comenté, representa a T, o sea, sí, a T en las bases B, o sea, en las bases A y B, que son las bases que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿alguien sabe cuántos son estos cuatro reales? Porque si la clase fue hace poco, está bien que no lo sepan, pero si alguien lo sabe, que lo diga, y yo lo explico. O nadie tiene idea. ¿No? Ya. Traten de grabarse esto. Esto es importante. Pongan muchísima atención. Como M representa a T de B en W en sus, ay, esto no es conmigo, en sus bases B y A. Creo que A era la de W, ¿no? Sí. Respectivamente, entonces, tengo que T de A por B1 más
B, no hay que ver esto, más B por B2 más C por B3 es igual a M por el vector ABC. Y esto, ya, esto nos va a dar un vector de R4, ¿cierto? Que le vamos a decir, no sé, D, E, F, G. Entonces, esto nos va a dar estos coeficientes que nosotros necesitamos. ¿Se entiende? Porque esto es medio raro de explicar al principio, pero esa es la idea. Este igual es como, entre comillas. ¿Se cacha? ¿O alguien no tiene idea de lo que estoy hablando? Ya, voy a explicarlo de nuevo entonces, o voy a tratar, porque en verdad es importante que entiendan esto. Ustedes cachan entonces que las bases son una manera de representar el espacio en chiquito, pero que un espacio puede tener muchas bases. Por ejemplo, esto lo vamos a ver de hecho en la P3. Yo tengo que R3 tiene la base canónica, ¿cierto? Todos conocemos la base canónica, ¿sí? Pero en verdad, ustedes saben que en teoría yo puedo agarrar cualquier bicho cualquier tres bichos de ley de R3 y me va a dar otra base, que va a ser un poco más fea, pero esa va a ser la base. Ya. ¿Cuál es el chiste entonces? El chiste es que yo escribo los vectores de R3 como A, B, C en base canónica, porque esto representa que es A por el primer bicho de la base canónica más B por el segundo bicho de la base canónica más C por el tercer bicho de la base canónica. Por eso esto se escribe así, pero si la base, como la base estándar de R3 fuese otra, fuese no sé, ay, que no les quiero spoilear la P3, pero ya, digamos que sea como A00, B01, 030. Ya. Digamos que esta fuera la base canónica de R3. ¿Sí? Si yo quiero escribir, por ejemplo, el 1, 1, 1 en esta base, ya estamos. Si a esta base le ponemos P, esto escrito en la base P sería, a ver, tengo que, sí o sí, en la tercera componente va a ser un tercio, porque quiero multiplicar esto por algún bicho tal que me quede un 1 al medio. Y solo este elemento tiene como injerencia sobre la segunda componente, entonces lo multiplico por un tercio y estamos. Luego quiero que el último bicho sea un 2. Entonces esto tiene que ser un 2. Y luego, finalmente, esto tiene que ser 1 partido en A. Acá voy a tener 2B. 1 menos 2B partido en A. Y esta sería la escritura estándar del 1, 1, 2. Ya. Acá los enredé un poco, pero en verdad lo que quiero llegar con esto es que como hay múltiples representaciones en coordenadas de un espacio, tengo que necesariamente tener que mis transformaciones lineales como pueden adaptarse a estas bases. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi base, en este caso B, del espacio B corta, que es B1, B2, B3, yo tengo que esto de aquí, escrito en coordenadas, es A, B, C, en coordenadas de B. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces lo que yo hago es decir, ya, tengo una matriz que me representa
a esta transformación con estas bases de manera vectorial. ¿Y qué significa? Que yo puedo escribir este vector en coordenadas, multiplicarlo por una matriz y me va a dar el vector en coordenadas de la base A de este T de mi elemento. ¿Sí? En verdad esto es como, leer esta definición 1000 veces es lo que funca, porque lo que hago es agarrar los coeficientes que multiplican a los elementos de mi base y los convierto en este vector, ¿ok? Luego ese vector que encontré con los coeficientes lo multiplico por m y me va a dar otro vector de coeficientes y esos coeficientes yo los multiplico por los elementos de la base del espacio de llegada. ¿Sí? Ya. Cuando veamos matrices de pasaje, esto se va a entender mucho más claro, porque vamos a saber bien cómo pasarnos entre bases y ahí van a entender un poco cómo es el mono. Pero con que entiendan la idea, yo me voy contento. Entonces, ya, como tenemos esta idea de acá, esto es idea, tenemos que podemos ocupar justamente esto, que nos da justamente lo que estamos buscando en verdad. Como estamos buscando este vector de 4 coordenadas, que son los coeficientes como adecuados, y esto me da justo los coeficientes adecuados, porque estamos trabajando en las bases que nos convienen. Entonces, la gracia es que t, como les dije, t de 3 b1 más 2 b2 menos b3 es exactamente representado por m 3, 2, menos 1. ¿Cierto? Y Increíble. Y como sabemos, m es 1 menos 2, 1, menos 1, 1, menos 1, 2, 1, 4, 3 menos 2, 3 menos 2, 0. Eso es un 0%. Y esto lo tengo que multiplicar por 3, 2, menos 1. Y lo que me resulta acá van a ser mis buenos coeficientes. ¿Y cuánto es este producto de acá? 3 menos 4 es menos 1. No, menos 1 es menos 2. ¿Sí? Luego, 3 por menos 1 es menos 1, más 2, o sea, 3 por menos 1 es menos 3, más 2 es menos 1, más 1 es 0. 3 por 2 es 6, 2 por 1 es 2, eso me da 8, menos 4 me da 4, y este era un 3, ¿no? Sí, este es un 3. 3 por 3 es 9, menos 2 por menos 2 es menos 4, así que eso me queda 5, y ya está porque el otro. ¿Alguien me puede confirmar que este producto está correcto? Porque lo saqué, pero me botaron la hoja. Así que no estoy seguro. ¿Alguien me confirma o me desconfirma que este producto está correcto? creo que el primero es 3, ¿o no? El primero este. Vale. Ese. Sería 3 por 1 más 2, más menos 2 por 2 más menos 1 por 1. Esto es 3, esto es menos 4, esto es menos 1. Ah, no, sorry, es que pensé que era un 4 el de la matriz. Ah, no, no, esto es un menos 1. Ya, no, bien. Ya, yo voy a confiar. Ahí me dicen por interno que está bien, así que perfecto. Entonces, ya. A ver si pillaron el concepto. Entonces, eh, ¿cuáles serían las coordenadas de este bicho con respecto a la base A? Ahí. Como ya. Tengo este vector. ¿Cuáles serían entonces las coordenadas de t de 3b1 más 2b2 menos b3 en base A? Si digamos que estas
son las coordenadas de 3b1 más 2b2 menos b3. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del resultado? Sería las de A. Como, ¿estas de acá decís tú? Ay, Sí. ya, exactamente. Estas son las coordenadas de t de 3b1 más 2b2 menos b3 con respecto a la base A. Efectivamente, estas son las coordenadas. Las coordenadas son los coeficientes que multiplican a los elementos de la base. Y esos coeficientes son esos. Así que, esto de aquí. Así que con eso terminamos la parte A. Ahora, para continuar explorando, como a ver si entendieron la idea, tenemos que encontrar este mismo t de 3b1 más 2b2 menos b3, pero escrito en función de W1, W2, W3 y W4. Lo tengo que escribir como un elemento de W, porque este bicho es un elemento de R4. Y como que si bien representa justamente al elemento que a mí me sirve, no es el elemento que a mí me sirve. Entonces, para ver si entendieron cómo funciona más o menos esta idea. ¿Alguien sabe cuál es esta expresión que yo le estoy diciendo? ¿O están colgados de nuevo? No estoy seguro, pero no sería menos 2W1 Menos más W1 4W3 más más 4W3 5W4. más 5W4. Sí, efectivamente es. Ah, es. Este es. ¿Alguien no entiende por qué es esto? Si alguien no entiende, está bien. Dígalo y así se lo voy a explicar. No hay drama acá. ¿Todos lo entendieron entonces? Ya. Hay alguien no lo entiende. Entonces, como les estaba diciendo, como la clave de todo esto es que M, que es esta matriz, representa a la transformación en las bases A y B, como justamente, que son las bases que estamos trabajando. ¿Qué pasa con eso? Pasa con eso entonces que uno puede llegar y decir como, bueno, entonces si es que yo multiplico como este vector, como, ¿cachai cómo construimos este vector, Úrsula? Este vector de aquí. Ya. Es lo mismo, es la misma idea, pero al revés, ¿cachai? Acá agarramos un elemento y construimos un vector. Como con sus coeficientes respectivos los pongo en orden y ya está. Ahora lo que hicimos fue exactamente lo contrario, pero es la misma idea. Yo agarro estos coeficientes y en orden los voy multiplicando por los elementos de la base, de W, de que es la base A. Agarro el primer coeficiente, lo multiplico por el primer elemento, que es W1. El segundo, y lo multiplico por W2. El tercero, y lo multiplico por W3. Y el cuarto, y lo multiplico por W4. Es exactamente el proceso inverso. Inverso. ¿Sí? Bueno, no hay de qué. Dada, vamos a ver que esto está dado por el vector menos 2, 0, 4, 5 de coordenadas que encontramos en A. Va, en A minúscula. Ya, eso.
Eso es toda la parte B. La parte C es un poco volver como a nuestras viejas andanzas y vamos a demostrar que el KIR de M es cero y para eso vamos a tener que resolver un sistema lineal. Demuestre que el KIR de M es igual al vector 0. Importante, esto es como subconjunto de R3. De nuevo, les voy a volver a dar la lata con lo mismo. Esta M es una representación de la función T, no es exactamente la función T. Entonces, esto no es el KIR de T, es el KIR de la matriz. ¿Se entiende? Sí. Esto me va a dar un conjunto de bichos en R3. Bacán. Entonces vamos a ello. Tenemos... entonces lo que vamos a hacer es ocupar m extendido con 0, lo vamos a escalonar y nos va a dar el resultado. ¿Sí? Vamos a resolver el sistema igualado a 0. Esto es 1 menos 1, 2, 3, menos 2, 1, 1, menos 2, 1 menos 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Esto no es un 6, es un 0. Y con eso está. Y hay que escalonar este dicho. Acá nos queda eso. Esto nos va a quedar igual. Esto es. Acá sumé nada más. Así que esto me queda menos 1. Esto me queda 0 y esto me queda 0. Acá multipliqué por menos 2 y sumé. Entonces esto queda menos 3. Esto queda 2. Acá multipliqué por menos 3. Ah, no puedo. Esto me queda 5. Y acá multipliqué por menos 3 y sumé. Acá me queda 4. Acá me queda menos 3. Luego, escalono de nuevo. 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Acá multiplico por 5 y sumo, me queda 2. Acá multiplico por 4 y sumo, me queda menos 3. Y esta es como ya esto está escalonado, hagamos el análisis de soluciones. Tengo que menos 3 por, no sé, x3 le vamos a decir, es igual a 0. 2 por x3 también es igual a 0. Entonces tenemos que sin lugar a duda, x3 es igual a 0. Tenemos que menos 1 por x2 es igual a 0. Luego, x2 es igual a 0. Y con esto tenemos que 1 por x1, 0 más 0, es igual a 0. Luego, x1 es igual a 0. Luego, el conjunto de solución de esta ecuación, que es el KIR, es exactamente el singleton 0. ¿Se cachó? Simplemente resolvimos el sistema lineal como asociado a que m de t es igual a 0. ¿Sí? Si no hay drama, seguimos entonces con la D, que en verdad es un 4. No sé por qué les puse esos números romanos, nunca pongo eso. Bueno, en fin. Demuestra. Ahora vamos a mostrar que el KIR de T es igual a 0. Pero ahora, como subconjunto de W. Subespacio más bien. Y en verdad no es W, es de B. Y luego tenemos que hallar una base para la imagen de ya. Acá tenemos que hacer algo muy parecido a lo que hicimos en la B y en la A. Ya. Tenemos que el conjunto de los B en R3 tal que M por B es igual a 0 es el singleton 0. Luego,
¿Se les ocurre cómo es el conjunto? Ya, esto lo voy a poner mejor, no sé, X, porque, porque B está feo. El conjunto de los B en B, tales que T de B es igual a 0. ¿Se les ocurre cómo sacarlo? Siendo que ya sabemos cómo relacionar los elementos de R3 con los elementos de B. ¿Alguien se le ocurre? Onda, multiplicar la matriz por el B de tal manera que nos dé cero, ¿no? Claro, pero el B es una cosa, ¿cachai? Como, esto, por ejemplo, podría ser el espacio de polinomios, ¿cachai? Y no podéis multiplicar un polinomio por una matriz. Eso no funca. O sea, sí se puede, en verdad, pero eso como que no tiene sentido a lo que nosotros estamos estudiando. Pero si ya tienes los representantes vectoriales del quiero, ¿tienes alguna manera de, decirlo así, devolverte al espacio B? Ya, veámoslo de otra manera. Imaginemos por un segundo que esto no fuera cero, ¿ok? Que esto fuera, no sé, igual a un vector A, B, C. Esto no tiene sentido porque esto no puede ser un singleton en un espacio entero, pero síganme acá con la idea. Digamos que tengo un ABC que pertenece al quiero. Eso significa que M por ABC es igual a cero. ¿Tienen alguna manera de agarrar este ABC y convertirlo en un elemento de B? Como tal cual. ¿O no? Sería quizá eh, mezclarlo con la base de B de una Claro, forma. sería exactamente hacer el proceso que habíamos hecho en la A, creo que fue. Sí, en la A, para convertir 3B1 más 2B2 menos B3, convertirlo en un, herramienta, en un elemento de R3. Acá vamos a hacerlo al revés. Tenemos el elemento de R3 y nos queremos devolver al espacio B. Entonces lo que hacemos es decir que esto es AB1 más B, B2 más C, B3. Ya. Tenemos esa idea bien, ¿cierto? ¿Todos entendieron esto? ¿Alguien no lo entendió? Dígalo por el chat. Habla ahora que hay para siempre. Ya. Parece que todos entendieron esa idea. Ya. Esta idea funca sí, para un ABC cualquiera. Ahora tenemos solo un elemento como que está en el quién, que es el 0,0,0. Entonces, ¿qué nos dice eso acerca de estos bichos? Sería 0B1 más 0B2 más 0B3, algo así. Sí, exactamente. Que es igual al 0, pero el 0 de B, no el 0 vectorial. Ah, ya. Ya. ¿Se cachó eso? Esto se hace ocupando la misma idea de que agarramos una ABC, A, B, C y lo convertimos en un A, B1 más B, B2 más C, B3 usada en A, pero al revés. Ya. ¿Alguien no entendió esto? Entonces, para pasar si no a la pregunta 3 que es más malabares con bases, pero es un poco más matraquero, menos teórico. En bola si lo hacemos rápido, puede alcanzar a hacer un par de cuestiones en Wins. No lo tenía presupuestado, pero puede ser, si es que tenemos tiempo. ¿Nadie, nadie tiene dudas con la P2? Vamos. Ah, ya. Tenemos un bicho XYZ escrito en R3. Esto es con la base canónica.
y vamos a querer escribirlo en bases distintas. Esto es a lo que yo me refería un poco cuando hablaba de esta base súper fea que tenía un B, un A, un 3, un 1 y puras cosas raras. Ya, vamos a entender como las bases de esta matraca y con eso les va a quedar un poco más claro como de aquí para adelante la parte de matrices de pasaje y cambios de base. Espero. Vamos con la A. Primero, como idea preliminar, tenemos que B igual X, Y, Z en la base canónica, que le vamos a poner C chula. Se refiere a que esto es X por 1, 0, 0 más Y, esto es un X, no un alfa, más Y por 0, 1, 0 más Z por 0, 0, 1. Ah, esto quiero decir con que escrito en la base canónica, que es como justo lo que nosotros conocemos como una expresión como vectorial, que es que el primero multiplica el primero, el segundo multiplica el segundo, el tercero multiplica el tercero. Y fino. Esto es B escrito en las coordenadas de C, por decirlo así. Ya. Ahora, para la A, queremos el B escrito en las coordenadas B1. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo abordar esto? ¿O no se les ocurre en lo absoluto? También si no se les ocurre. Pero esa no es como la canónica, pero desordenada. Es la canónica pero desordenada. Entonces, la clave es que las bases tienen un orden. Y eso es lo que yo les quería como hacer entender con la parte A de hecho. Que yo quiero encontrar, no sé, ¿cómo les puedo poner? B, W y, no sé, K, tal que yo multiplico B por B1, no, por B1 por decirlo así, más W por, ya lo voy a escribir bien al tiro. Esto es 001 más W por 010 más K por 100, tal que recupero mi XYZ del principio. ¿Sí? Entonces, como, ¿cuáles serían estos B, W y K? Z, Y, X. Z, Y y X, precisamente. Luego, de ahí tenemos que B escrito en base B1 en coordenadas sería ZYX, justamente. ¿Se entiende la idea? Esto, como les dije, la parte A la puse en el auxiliar para que entendieran un poco que las bases tienen un orden y eso es muy importante. Yo si puedo agarrarle, como acá mismo, agarré la base canónica, que es súper bonita, y la di vuelta y quedó un poquito la embarrada. Como no es nada trágico, se puede recuperar los elementos, pero queda un poco más feo, porque esto no es lo que a mí me gustaría, que es que cada uno esté como en su posición respectiva. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende más bien? Pero así como pusimos, como pusiste los coeficientes, ¿no debería quedar igual X, Y, Z? No, porque, eh, porque B es el que multiplica al primer elemento, W es el que multiplica al segundo elemento, y K es el que multiplica al tercer elemento. Pero es que esa es como lo complicado de esto. La cosa es que siempre van en ese orden escritos en las coordenadas, pero esto no significa que sean en ese orden en el vector original, porque este ZYX me representa que B escrito en la base canónica, por decirlo así, es igual a Z por el primer elemento, más W por, o sea, W, Y por el segundo elemento de mi nueva base, más X por el tercer elemento de mi nueva base. Eso es lo que quiere decir este orden. Es el orden en el que yo agarro los elementos de la base fea para volver a la base bonita. ¿Sí?
¿Se cacha? ¿O no se cacha? Sí, se cacha. Ya. Vamos con la B. B2 es A00, 0B0 y 00C. Esta también tiene como una particularidad. ¿Alguien la cacha? Como esta base igual tiene algo curioso. Que es como la canónica, pero con coeficiente. Claro, es la canónica ponderada por cosas. Muy bien. Entonces, si yo tengo que B, quiero encontrar B sub B2 va a ser igual a alfa, beta, gamma, donde B canon es igual a alfa por mm, alfa por A00 más beta por 0B0 más gamma por 00C. Ya. Es fácil despejar alfa, beta y gamma, ¿cierto? ¿Cuánto vale alfa? Ya, si le das de ayuda, este es X y Z, que es B escrito en la base canónica. ¿Alguien sabe cuánto es alfa? ¿No es 1 partido A? ¿O Casi, casi, casi. Si fuera 1 partido en A, entonces esto sería siempre igual a 1. Alfa es X partido en A. Ah, ya, eso, sí. Sí, cacho. Beta, entonces, ¿cuánto sería? Y partido en B. Y partido en B. Muy bien. ¿Y gamma cuánto sería? Z partido en C. Muy bien. Luego, el B escrito en base 2 sería exactamente igual a X partido en A, Y partido en B, Z partido en C. Bien. Eso. Estas dos ideas son suficientes para entender en general cualquier base, porque después, como entienden cómo funciona ahora el concepto de, o supongo que entienden un poco por lo menos, cómo funciona este concepto del cambio de base, de que yo agarro un elemento que está en la base canónica, que es una base que conozco y entiendo y sé estudiar, y quiero encontrar los coeficientes tales que yo tengo un conjunto raro de bichos y estos coeficientes multiplicados por estos bichos me recuperan el elemento original. Ya. Acá quería parar un poquito, como más que nada, a comentarles que esto en particular, este ejercicio que vimos es extraño, porque estamos representando elementos de R3 con, con elementos de R3. ¿Qué quiere decir esto? Como, ya, imagínense yo tengo, por tercera vez en este auxiliar, tengo R3 acá. Y yo tengo este vector B, que es, no sé, filo, X, Y, Z. Esto es Z, no sé. Ya. La cosa es que este elemento de aquí, este vector B, se representa como X y Z. Y esto es un elemento de R3, como espacio vectorial. Esto es único, como X y Z no cambian. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo como agarro de nuevo una de estas bases feas, tengo que, ya, de nuevo, B escrito en la base B2 va a ser igual a X partido en A, Y partido en B y Z partido en C. Pero esto, si bien es un elemento de R3, no es el mismo R3 que en el que está B,
sino que esto es una representación y esto es un elemento del espacio vectorial. ¿Se entiende eso? Como, esto es una manera bonita de escribir un elemento de R3, pero con una base extraña. Mientras que este otro es un elemento de un espacio vectorial. Eso es como, por eso es tan raro hacer este ejercicio 3 en particular, porque yo estoy agarrando un vector, después agarro otro vector, por decirlo así, y digo, estos dos son iguales, cuando eso no tiene sentido. Como, en verdad, no es que, no es que X y Z sea igual a X partido en A y partido en B, Z partido en C, sino que este es una reescritura de este, pero este, escrito canónicamente, es como el verdadero elemento de R3. Y si agarro cualquier base y lo vuelvo a representar en otra base, lo otro también va a ser una representación y va a ser un bicho de 3 componentes, pero no va a ser parte del espacio vectorial que estamos trabajando, que es R3. ¿Sí? ¿Se entiende? Es súper confuso lo que les estoy diciendo, en verdad, pero esa es la idea con la que quiero que se queden. Como tratar de, porque en controles puede que les pregunten como de bases de R3 o de R4, que es súper común. Y tienen, o como de transformaciones lineales con matrices de R3 en R3 y cosas de ese estilo. Entonces tienen que entender, como saber, como salirse un poco del panorama y saber explicar, y saber explicarse más bien a ustedes mismos, y también al ayudante del control, ni modo, tienen que saber explicar cuál es la diferencia entre el elemento del espacio y la representación en componentes. ¿Cachai? Como... No, eso es verdad. Eso es un poco lo que les quería comentar. Quedan 10 minutos. ¿Hacemos un ejercicio en WIMS o se quieren ir para la Y, cita? Ya, por favor. eso con esto entonces. Ya, mientras entro a WIMS, ¿alguien tiene algo que contar? Oye, pero la R4 se puede dibujar o no? No lo sé, yo no puedo. Mira, si podéis salir de la tercera dimensión, posiblemente sí. Ya. Le pido al profe que lo dibuje. Se va a morir. Entra lo de la hoja 5, ¿no? ¿Alguien me confirma o me desconfirma? Sí. Ya, perfecto. Ya, ¿de qué subconjunto de cositas? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Alguien tiene alguno en particular? El más peludo. No, no los he visto, estos en verdad. Ser suplementario y escoger base. Ya. Vamos con escoger base primero. Ya, a ver. Sea el subespacio vectorial. Esto no lo puedo grabar, por desgracia.